Bueno, hola a todos, buenas tardes. Em, Tengo un poquito lentos por mi compu que estaba dando vueltas, pero bueno, gracias a Debbie, que es un ángel, ya está todo arreglado. Eh, bueno, seguimos con entrevistas preliminares. Como hoy va a ser la última charla que tengamos, me gustaría que si van teniendo preguntas o van teniendo alguna motivación particular en relación a las entrevistas, al tema que estamos trabajando, por favor, escriban, digan, hablen, porque bueno, la idea del taller era que todos, entre comillas, trabajemos, ¿no? Así que bueno, las sugerencias están que traten de prender las cámaras, que traten de participar, de preguntar. Acá voy a poner galería, así los veo. Y bueno, y empecemos. Eh, esta semana me quedé pensando un montón de cosas, de por dónde continuar con el taller. Les vuelvo a decir un poco lo que decía el otro día. En la página del Centro 2 hay conferencias que ya dimos sobre este tema. Y está bueno escucharlas, está bueno ir a buscar los temas que a uno le interesan, orientarse a eso. Hay un montón de laburo atrás de todas esas charlas, gente que los prepara, analistas, técnicos, Centro 2, las plataformas, digamos, hay un montón de laburo atrás, así que está bueno ir a ver un poco eso. Y también la idea de escuchar distintos analistas, distintas orientaciones, porque obviamente cada uno lo va tomando de distintos lugares. Y también fue un poco lo que me pasó a mí en relación a cómo transmitir esos primeros inicios, cómo transmitir la tarea de las primeras entrevistas, cómo pensar al paciente, cómo pensarnos a nosotros como analistas, cómo pensar la clínica, cómo pensar qué es lo que tenemos que hacer, porque a veces la bibliografía suena como, bueno, todo lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, y a veces se pierde un poco la dimensión de, bueno, si tuviera que decir, a ver, concretamente, cuál es el objetivo de la entrevista preliminar, en qué pensamos. Eh, Así que bueno, eh, voy a buscar un montón de bibliografía que quiero compartir con ustedes y encontré algunas cosas que eh, quiero repasar con ustedes. Eh, Me parece interesante pasarles la bibliografía para que ustedes la vayan a buscar. Supongo que conocen de Miller, Introducción al Método Psicoanalítico, de Miller. Bueno, ahí tienen bastantes cuestiones en relación a lo que hay que hacer cuando empieza una consulta. Cosas que ya trabajamos el otro día y que quizás podemos repasar un poquito. Digamos, algo básico, decíamos la vez pasada, es apuntar a un sujeto, apuntar que la persona que viene a consultar o la persona que se conecta online con nosotros, obviamente, decíamos el otro día, es una persona, pero una de las primeras maniobras que nosotros tenemos que hacer es apuntar a constituir un sujeto, dividido. Entonces, más que apuntar a la persona, apuntamos a un sujeto dividido. ¿Cómo? Creo que también decíamos algo de esto la vez pasada, sostener la separación entre el enunciado y la enunciación. Quizás podría ser un alto acá y tomarme un tiempo en hablar del sentido común, de esas cosas que a veces pasan cuando una persona viene a un analista, pero por un lado viene con un padecimiento, o viene con una queja, o viene con un sufrimiento, o viene con un síntoma, veremos, si quieren después hablamos de eso, con qué viene el paciente. Pero también lo leyó en Google, también le dijeron, también tiene una teoría, también tiene, y a veces el sentido común es un gran obstáculo
A veces lo que leyó en Google es un gran obstáculo. A veces lo que le dijo fulano, lo que le dijo mengano, es un gran obstáculo. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros, otra de las cuestiones que también sabemos y que vamos a tratar de poner en acto es que la historia de cada uno, el padecimiento de cada uno, el gozo de cada uno, el fantasma de cada uno, es algo absolutamente singular e individual. Entonces, difícilmente quedarse en el plano del para todos sirva a un análisis. Eso es también algo muy básico, porque sería como decir, bueno, el paciente es neurótico, bueno, ok, somos muchos neuróticos. Bueno, el paciente, bueno, lo ubico dentro del marco de dentro de una histeria, bueno, ok, hay muchas histerias. Pero, ¿cuál es la particularidad de ese sujeto histérico? Y nosotros apuntamos ahí. Entonces, lo que un sujeto le diga, lea, suponga o mande el sentido común, digamos, lo que parecería obvio, puede ser obvio en un plano, pero no nunca, absolutamente nunca va a ser el eje en el cual se desarrolla un análisis. Entonces, a veces cuando, pongo este ejemplo, a veces cuando tenemos consultas de niños, surge la cuestión de, bueno, hay una consulta porque dijo el médico que tiene una enuresis. Bueno, ok, ¿qué es una enuresis? Es una incontinencia de tanto tiempo, hay enuresis primarias, secundarias, chicos que no controlaron nunca, chicos que controlaron y después dejaron de controlar. Entonces, bueno, eso es un síntoma para la medicina. No está mal. Todo sujeto que padece de incontinencia urinaria tiene una enuresis, pero no es un síntoma para el psicoanálisis, porque vamos a tener que ir más allá, lo voy a decir así, hay que ir más allá de ese diagnóstico y entrar en lo subjetivo, en lo particular, en lo individual, para empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué viene el paciente? Y porque tiene una uresis. Está bien, lo vas a elegir, consulta, busca un analista, le dijeron que busque un analista, lo encuentra, busca, se sienta, consulta, está usted, pero va a tener que ir más allá, ¿verdad? Y esa es una dimensión que nosotros no tenemos que perder como analistas, porque, insisto, es un síntoma para la medicina, pero todavía no dice nada de ese sujeto en particular, ni dice nada de ese sujeto en individual. Entonces, cuando un paciente en las primeras entrevistas les dice, vengo porque me dijeron que tenía que venir, vengo porque tengo, vamos a tomar este ejemplo, enuresis, vengo porque, no sé, dice el médico que me pasa tal cosa y me dijo que vaya a ver un analista, ok, eso está muy bien, pero se las van a tener que ingeniar para ir más allá. Es como que rápidamente uno tiene ganas de decirle, pero ¿y a usted qué le pasa? ¿No? Entonces, esa dimensión de lo individual es una orientación que el analista tiene que tener muy claro, porque vas a buscar eso desde el inicio, vas a buscar algo que sea absolutamente individual, absolutamente particular, y que quizás ni el paciente mismo lo puede nombrar, lo puede decir, lo tiene situado, pero el analista tiene que tener esa orientación. Entonces, podríamos anotar tarea de las entrevistas preliminares, construir lo individual, lo particular, dentro del síntoma por el cual viene. Decíamos el otro día, tengamos muy presente la tópica freudiana, ellos, yo, super yo, tengamos muy presente la otra escena, el otro escenario, tengamos muy presente la diferencia entre enunciado, enunciación, lo consciente, lo inconsciente. ¿Por qué? Porque
pongo el acento mucho en eso. Porque hay pacientes que vienen, bueno, me pasa esto, vengo por esto, pero su yo es el que intenta comandar todo. Es el amo de lo que pasa, es el que sabe lo que pasa. Tampoco es una situación óptima para el análisis. Entonces, las primeras entrevistas, por supuesto que la posición del analista es, bueno, muy bien, vamos a empezar a trabajar, pero rápidamente la maniobra tiene que ser ir más allá del yo. Decíamos el otro día, apuntar a lo que no se sabe puede ser un camino. Puede decir el paciente, bueno, vengo porque me quedo dormido y perdí el trabajo. Está bien, era un trabajo de mierda, la verdad que no me gustaba. Sería una explicación. Ok. Después conseguí otro laburo con todo lo que cuesta, pero otra vez me quedo dormido. Entonces perdí el trabajo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que me quedo dormido. Pero tampoco alcanza. Porque parece que hay un intento de buscar la explicación, pero ya hay una respuesta, es que me quedo dormido. Bueno, pero ¿por qué se queda dormido? Bueno, no sé por qué, porque yo quería el trabajo, quería ir, quiero el dinero, pero la verdad que no sé qué pasa, pero me quedo dormido. Entonces, me parece que son momentos que, sobre todo al inicio, me parece que como para marcar la orientación de a dónde nos vamos a dirigir, bueno, entonces pasan cosas que ni uno mismo sabe por qué ocurre. Bueno, vamos a trabajar con eso, con lo que me ocurre y no sé por qué me ocurre, porque apunta a una división, apunta a una situación donde el yo no tiene respuesta, porque el yo, genial, no, lo que pasa es que el trabajo no me gustaba, no, lo que pasa es que me aburrí, lo que pasa es que me cansó, pero vayan todo el tiempo y que me acuerdo en una época que se escuchaba mucho eso, de, bueno, pero ¿y qué más? ¿Pero qué con eso? ¿Pero qué más con eso? Y además de dormirse, ¿qué? Y además de cansado, ¿qué? Y además de aburrido, ¿qué? Todo el tiempo hay que apuntar más allá, a un punto donde el yo no tiene más respuesta. Bueno, está el malentendido de la palabra, dormido, me quedo dormido en la vida o dormido en el horario. ¿Dormido en qué sentido? ¿La tiene dormida? ¿En qué sentido dormida? Dormido. No sé, un equívoco. No sé, ¿quién duerme? ¿Con quién duerme? No sé, qué sé yo. Introducir un paso de sentido, una equivocación en la significación, en el sentido. Son todos los ejemplos que se me están ocurriendo en este momento. ¿Para qué? Para desestabilizar el yo que tiene una respuesta, para desnaturalizar eso que supuestamente viene a un analista, pero ya sabe por qué. Y lo que sabemos es que ni el paciente ni nosotros sabemos por qué le pasa lo que le pasa. Entonces, apuntar a un sujeto dividido, sostener, apuntar a la diferencia entre el enunciado y la enunciación, reformular la demanda, introducir el malentendido y dirigirse de esta manera al encuentro del inconsciente. Todo esto desde acá, para que lo vayan a buscar después y lo relean, de Introducción al método psicoanalítico de Miller. Todo esto que les estuve diciendo está acá. Dice un poquito más adelante Miller, transformar a la persona que vino en un sujeto. Eso ya saben lo que es, ¿no? Como primera medida a algo muy particular y a algo que tiene que ver con esa división. Después va a hablar de la histerización y todo esto que un poquito ya mencionamos la vez pasada.
Introducir al inconsciente, ¿en qué sentido introducir? A ir a lo que ocurre pero no sabe por qué ocurre. Bueno, a esta altura del partido todo el que viene al analista sabe que, bueno, deben pasar cosas inconscientes del cual desconoce, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es confrontar al sujeto con sus propias marcas inconscientes. Bueno, acá voy a leerles una cita de un texto, es una conferencia, las conferencias en Ginebra sobre el síntoma, está en Intervenciones y Textos 2, un librito que seguro tienen. Y si no, todo esto se googlea, así que no hay problema. Lo encuentran en internet. Bueno, en esa conferencia que dio en Ginebra sobre el síntoma, dice Lacan, bueno, habla del analizante. Bueno, ¿por qué no dice paciente? ¿Por qué dice analizante? Y no es una cuestión de que nos gusta la palabrita o queda más lindo. ¿Qué diferencia hay entre decir persona y sujeto? El sujeto o decir la persona. Un poquito ya estuvimos hablando de eso recién. ¿Qué diferencia hay entre decir el paciente o el analizante? Les voy a leer un poquitito de acá, de esta conferencia, ¿no? Dice, lo que quería decir era que en el análisis el que trabaja es la persona que llega verdaderamente a dar forma a una demanda de análisis. A condición de que ustedes no lo hayan acostado inmediato en el diván, caso en el cual ya está arruinado, dice acá. Es indispensable que esa demanda verdaderamente haya adquirido forma antes de que lo acuesten. No va a ocurrir ni la primera vez, ni la segunda vez que viene. La persona que hizo esa demanda de análisis, cuando empieza el trabajo, es ella quien trabaja. El otro día decíamos algo de esto, ¿no? Leíamos una cita donde decía, cuando las entrevistas preliminares ya causaron su efecto, ya hubo un efecto de las entrevistas preliminares. Entonces, quiero ser concreta con esto. ¿Qué significa que las entrevistas preliminares empiezan a dar su efecto? Significa que salieron del sentido común y ya empezaron a ir a algo particular. Significa que vino porque otro le dijo, porque el médico le dijo, porque el amigo le dijo, porque cree que no sé qué, pero ya empieza a decir algo personal, particular. Y cuando empieza a transitar algo muy particular, empieza un laburo, empieza todo un trabajo. Me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, ay, ahora me siento así, me siento así. Entonces, les voy a poner un ejemplito de hace mucho tiempo. No me acuerdo si el otro día lo conté o no, pero me parece claro ese ejemplo. El paciente viene el primer día, nada, hasta no me acuerdo si no fue una entrevista que tomamos en Centro 2 con las pasantías, no me acuerdo, bueno, no importa. Cuestión que primera entrevista. ¿Por qué viene? Porque él se dedicaba a un comerciante del 11, un barrio de acá de Buenos Aires, para los que están afuera, de mucho trabajo, de mucha fábrica, de mucho taller, de mucha venta, qué sé yo. Y él dijo, bueno, no, me mandé una macana porque tenía que fabricaba en ese momento, no me acuerdo qué ropa, pónganle
pantalones, no sé. Tenía que cortar tela para hacer pantalones, está como muy estandarizado. Uno corta la tela, después la tela se manda a otro lado, otro lo cose, como que hay muchas, en general en la gente que hace ropa hay como muchos talleres que intervienen. Yo tendría que haber cortado para hacer 4.000 pantalones y corté 20.000. Corté de más. Y yo le dije, a ver, un rato estuve pensando, ¿para qué viene este tipo? Porque, bueno, si fabricó, cortó de más, punto. Había que, ¿cuál es el problema? La próxima vez corta menos y listo. Pero ahí hay algo que también quiero poner arriba de la mesa, y es cómo escucha el analista. Y si esto del sentido común lo pensamos en relación al paciente, también lo tenemos que pensar en relación al analista. Entonces, si un sujeto, algo tan obvio como que si cortó de más, la respuesta es que tiene que cortar menos, si algo lo mueve a buscar un psicoanalista, llamar, pedir un horario, venir, sentarse ahí, contarme todo esto, es porque algo en él entiende que aunque no lo sepa, hay una dimensión que no se está jugando, perdón, que se está jugando mucho, pero que no está dicha al momento de contarme esto. Eh, a veces lo demasiado obvio también es un obstáculo, porque uno pisa el palito de ¿para qué viene? Entonces, bueno, me habrá contado algo más de los pantalones, de la ropa, de las fechas y no sé qué. Bueno, no me acuerdo. La cuestión que yo le digo, hace de más. Que por otra parte es literal, es una palabra del paciente, no es mía, es del paciente, hace de más. Eh, Saquen todo el bla del medio, todo lo que me pudo haber dicho, todo lo que pudo haber dicho de la ropa, de qué sé yo, en un momento él dice, bueno, es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. Una vez también me pasó que alquiló, me contó que había unas ferias donde, tipo así la Salada o una cosa así, pero en la costa, en el partido de la costa, que trabaja solo en el verano, entonces él alquiló un local, agarró su camioneta, la llené de mercadería, la llené de mercadería y me fui. Pero cuando llegué allá me di cuenta que los lugares eran muy chiquitos y yo tenía un montón de ropa que no sabía dónde meter, de más. Pero lo que quiero que perciban es que no estamos hablando ni de la ropa, ni del, ay, che, qué boludo, llevé de más. No, él está asociando que es la historia de su vida hacer de más. Bueno, bueno, listo, arreglamos un día, un horario, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, vino la semana que viene y vuelve a hablar de su trabajo, vuelve a hablar de su trabajo, del 11, de la feria, me acuerdo que yo no intervine mucho en ese momento, eh, y le dije, bueno, ¿te quedó con algo de lo que hablamos el otro día? Pero
porque era la segunda vez que yo lo veía. Yo le dije, fabricó, hace de más. Él me dijo, es la historia de mi vida. Me cuenta la escena de la feria. Se quedó, bueno, listo. Viene la entrevista siguiente, se quedó con algo, o se quedó pensando algo, porque un poco yo estaba como desorientada. Y él me dijo, me quedó muy presente lo que usted me dijo el otro día, hacer de más me ha traído infinidad de problemas en mi vida. Entonces, ahí se armó algo entre lo que yo le dije, hacer de más, y lo que él consiente a encontrarse en ese relato, porque él pasó de decir que fabricó más pantalones, cortó más pantalones, a recortar el hago de más. Semana siguiente, él dice, me quedé pensando porque me ha traído infinidad de problemas esta posición de hacer de más. Entonces, entre que yo recorto algo, sintomatizo algo, porque le doy categoría de síntoma a hacer de más, y él se reconoce en eso, se reconoce y trae asociaciones, trae, sí, tal día hice de más, tal día hice de más. Bueno, entonces, entre darle categoría de síntoma al hacer de más y que él consiente a que algo de eso le toca y lo ubica como un gran problema, bueno, listo, ya pasamos de fabricar muchos pantalones a cuál es el pedido de análisis, hace de más. Un paciente que yo lo tuve mucho tiempo, lo tuve años, lo tuve en el consultorio, vino muchos años y fue muy impresionante cómo en los distintos momentos de su historia y en los distintos momentos de su análisis, él hacer de más y tener que parar, pero el empuje a ir más tuvo un montón de variantes, un montón de variantes. Me acuerdo una vez, se fue de vacaciones, vuelve de las vacaciones con un brazo enyesado. Y él cuando entra me dice, no me pregunte nada, yo le voy a contar, porque en el exacto momento en el que me pasó, ya estaba un poco advertido de ese par significante de hacer de más, parar, había que parar. Gran parte de la dirección de la cura estaba en relación a la lógica del parar, ¿no? Y su empuje a hacer de más. No me pregunté nada, en el momento que pasó, yo ya soy un boludo, soy un pelotudo, se había ido a un parque temático que tenía unos toboganes de agua. Entonces toda la gente subía, había arriba un coordinador que le decía, mira, apoyá el culo, vas bajando, si ves que querés ir más despacio, ponete así de costado, agarrate, qué sé yo. ¿Y él qué le dice al muchacho que te daba algunas indicaciones arriba? Porque era un parque temático para adultos, ¿no? Le dice, ¿cómo puedo hacer para ir más rápido? Para bajar más rápido en el tobogán. Y el pibe le dice, si querés bajar más rápido, al revés, levantá el culo y salís disparado. Y efectivamente hizo eso. Y me dijo, me estaba tirando y pensé, me fui a la mierda. En el exacto momento que estaba bajando, efectivamente, el último tramo tomó tanto envión, iba tan de más, que salió de la rampa, menos mal que no se lastimó la cabeza, salió de la rampa y tuvieron que llamar al SAME, lo enyesaron, toda la historia. Entonces, quiero saber si este ejemplo sirve como ejemplo. ¿De qué hacemos en las entrevistas preliminares? Yo escuché, fabriqué de más y traté de salir del sentido común y me quedé con el de más,
tiene la ventaja de que son palabras del paciente, tiene la ventaja de que son significantes de él lo tomó, él consintió a eso, a que sí, que eso era un tema para él, y viene esta cosa de el efecto, como dicen, el efecto de las entrevistas preliminares, o sea, situar algo bien subjetivo, porque lo obvio era, no hay que fabricar tanto, pero lo bien subjetivo era que en él tenía una historia el hacer de más. Y el efecto de las entrevistas, ¿cuál es? Que él se pone a laburar. No, me pasó otra vez, me pasó otra vez. Entonces, yo lo pongo como, lo pienso como ejemplo de esto, ¿no? Que una demanda haya adquirido forma, que la persona que hace esa demanda, cuando algo de esto ocurre, es ella la que trabaja, o sea, es ella la que viene a decir, sí, me pasa esto, me pasa aquello, lo hago acá, lo hago allá. Y la otra cosa que parece una tontería, pero lo quiero resaltar, y lo quiero resaltar, es, acá mismo lo dice Lacan en la conferencia, y en algún sentido todos lo sabemos, cuando escuchamos es el caso por caso, es el caso por caso. ¿Qué significa eso? Cuando decimos tenemos un caso, dice acá, es porque que sintamos lo que enfrentamos a saber la particularidad de un caso, lo absolutamente particular. La vez pasada un chico me decía, no, todo el mundo te dice aprender a nadar, va a la escuela, en la escuela, bueno, sí, hay que estudiar inglés, hay que aprender a nadar, hay que ir al cumpleañitos, hay que hacer todo lo que hay que hacer, sí, todo eso está ok, está ok. Pero bueno, este pibe cada vez que iba a la pileta le pasaba algo, ¿no? O se olvidaba la malla, o le dolía la panza, o se olvidaba, o decía, no, no, tengo un examen, tengo que estudiar, no sé, bueno. Hasta que un día, cuando es chico, viste, te da, digo, así, la dimensión del sufrimiento no tiene ni edad, ni sexo, ni condición social, ni, ¿no? Trasciende todo. Un día me dijo, yo no me quiero poner la malla porque veo mi panza que estoy gordo y los amigos me dicen, ¿qué haces, gordo? Te vas a tirar el agua, te vas a... Y, no, y había una dimensión del padecimiento, el pibe estaba muy, muy, muy atravesado con eso, ¿no? Entonces, lo absolutamente particular, por eso me acordé de este ejemplo de este chico, ¿no? Esto no lo sabe nadie, nadie lo ve, no es obvio, no es un observable, es algo que solo el propio sujeto puede decir. Y nosotros tenemos que tener esa dimensión, porque vamos en búsqueda de eso, de lo absolutamente individual y particular. Bueno, por ahí acá en este momento podemos introducir la cuestión del algoritmo de la transferencia. ¡Wow! Qué título, ¿no? El algoritmo de la transferencia. Si llegan a tener este libro, ¿cómo se analiza hoy? Igual yo creo que se googlea todo hoy por hoy, ¿no? Yo lo encontré acá, pero bueno, en verdad son unas conferencias que dio Lacan en el año 71, que las encuentran como el saber del psicoanalista. Las pueden buscar ahí, ¿no?
Entonces, en esas conferencias, Lacan habla del algoritmo de la transferencia. Sencillamente, ¿qué es? Poner a trabajar la transferencia. Y si quieren, el ejemplo que les conté recién sirve, porque cuando yo le digo, hace de más, eso se lo dije yo, entonces él supone que yo tengo un saber, supone que yo sé. Entonces eso, casi automáticamente podríamos decir, genera transferencia, porque él se ubica en ese discurso, ubica que algo de eso le ocurre, se lo dije yo, entonces ese algoritmo que quizás lo vieron de un significante, no sé si se llega a ver un significante que se dirige a un SQ, no sé si se llega a ver o no, háganme así o así, porque si no, no sé si no se ve nada. Bueno, busquen algoritmo de la transferencia y van a ver en el piso de arriba, como si fuera arriba y abajo de la barra, pero van a ver en el piso de arriba un significante adosado a un significante cualquiera. Eso sirve este ejemplo. Él está contando lo que cuenta, que por ahí si se lo hubiese ido a contar a un psicólogo o esos que hacen counseling o no sé qué, le hubiese dicho, bueno, la próxima vez le voy a dar el tip, la próxima vez lo que tiene que hacer es mirar bien antes de fabricar, saque la cuenta, le da un consejo, y el hombre se va. Funciona, no digo que no funciona. Y no lo estoy diciendo peyorativamente, estoy diciendo que cada uno va a buscar lo que va a buscar, ¿no? Si va a buscar un analista, nosotros tenemos un cuerpo teórico que nos hace pensar las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo le digo de más, hace de más, ahí pasan varias cosas. Porque de más toma la categoría de síntoma, pero a su vez es un significante cualquiera. Pero que tampoco es cualquiera. Lo que pasa es que, a ver, ahí podríamos decir, bueno, ahora vamos a hablar dentro de un ratito del goce y eso, pero como mínimo es un significante que para él, diría Lacan, es privilegiado, tiene una carga, tiene un plus, no es cualquiera. Entonces, es cualquiera en el punto que está en el código, hace de más. Pero para él no es cualquiera en el punto donde representa algo de él, muy propio. Entonces, si bien es una fórmula, digamos, el algoritmo de la transferencia, es una fórmula que por otro lado representa algo muy sencillo de entender. Y si no, díganme, mira, Isabel no se entiende, pero representa algo sencillo de entender, que es que justo el analista nombra algo que nombró el paciente, que es cualquiera, pero no es cualquiera en tanto tiene una significación muy particular para ese sujeto. Y a vos toda la vida, desde que eras chiquitita, tu papá te dice, hoy mi bomboncito, bomboncito no es un significante cualquiera, ¿verdad? Si toda tu vida estuviste nombrado como, hola, negri, negrita, negri, negrita, ¿viste esas cosas cuando son afectivos? Entonces para vos no es un significante cualquiera. En cambio, para otras personas, no, este negro tiene otra connotación. Entonces, son significantes que son cualquiera en el punto que están en el código, pero no es cualquiera en el punto donde tiene una representación individual para cada sujeto. Bueno, si esto ocurre, sí, un significante se une a un significante cualquiera
y tiene esta categoría de ser un significante que vehiculiza algo muy individual del sujeto, entonces el saber, que acá está puesto abajo de la barra, porque es el saber inconsciente, empieza a colarse hacia el enunciado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se produce ese encuentro, por efecto transferencial, el saber inconsciente empieza a colarse y a aparecer. Acá vuelve a decir lo que dijo en la conferencia de Ginebra: el analizante está en el análisis, en el lugar del que trabaja. Bueno, está también acá la cuestión de lo fuerzo a entrar, algo que quizás escucharon en algún momento. Se trata de hacerlos entrar para que ello sea una verdadera demanda. Lo que yo entiendo de eso es ir situando estos significantes privilegiados para el sujeto y ponerlos a trabajar en el sentido que pasó con este paciente. Como que él se da cuenta eh, que esto le trae problemas. Y de hecho, él lo dice. Esta es la historia de mi vida, este es el problema de mi vida. Entonces, queda situado que, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Y vino porque hacer de más le está trayendo problemas. Pero ni él lo sabía. Él cuando se sentó y empezó a hablar de, mire, me pasó tal cosa, era un saber no sabido, podríamos decir. Bueno, acá hay algo que está escrito así y creo que nos viene bien traerlo para, para hacer una especie de síntesis. Bueno, otra vez, volvemos a la cuestión de, bueno, entonces, ¿de qué se tratan las entrevistas preliminares? Eh, son, son estas las condiciones del análisis. Transferencia analítica, o sea, pregunta del sujeto. Fijación de la transferencia y trabajo de la transferencia. Bueno, en resumidas cuentas, poner a laburar la transferencia. ¿Qué significa poner a laburar la transferencia? Bueno, entre que el analista trata de apuntar al padecimiento, trata de apuntar al padecimiento en aquello que cuenta, y que el paciente consciente a eso, y bingo, podríamos decir, en que entre que uno quiere escuchar y el otro se siente escuchado, entre el que uno escucha y el otro se siente escuchado, bueno, entonces se va a poner a trabajar la transferencia. Bueno, esas son citas de esa conferencia, El saber del psicoanalista de 1971. Eso no pasó de moda, ¿eh? No pasó de moda. Bueno, acá encontré un libro viejo de Michel Silvestre, se llama Mañana el psicoanálisis. Y acá lo que saqué de acá es algo que me pareció interesante de recordar. El título, me gustó el título. El título dice: la queja no es el sufrimiento.
Entonces, que una persona se queje, y de hecho hemos escuchado, bueno, hay que salir de la queja, hay que salir de la queja, se queje no es otra vez el lugar por donde vamos a entrar. Y no digo que haya que no escuchar la queja, porque un paciente viene, se está quejando, bueno, listo, ustedes se plantean el te estoy escuchando, ¿no? Como leíamos el otro día en esos testimonios de Lacan, Lacan en las primeras entrevistas era muy atento, muy, viste, te quiero escuchar, hasta a uno le convidó un whisky, le dio un cenicero, se puso a fumar con él, no, o sea, es semblante de te estoy escuchando. Bueno, entonces, en la queja, no es que uno le va a decir, no, hábleme de otra cosa, pero digo, en la queja hay que leer otra cosa. Entonces, ahora que estoy diciéndole esto, ahora que estamos con ustedes y le estoy diciendo esto, pienso que, bueno, uno como está en la facultad, viste, estudias clínica de adultos, clínica de niños, síntomas, transferencia, como si todo estuviera muy separado, ¿no? Pero la verdad es que eso es como el efecto de estudiar, porque hay un montón de conceptos que va de la mano, ¿no? Eh, entonces, para pescar el sufrimiento dentro de la queja, otra vez es un laburito de ustedes. Para eso uno va a supervisar, porque a veces, viste, hay que como ayudar a que eso ande, o lo evidenciaron en su propio análisis, ¿no? Uno está hablando de algo, y de pronto el analista hace una intervención y surge otra cuestión. Entonces, por un lado sabemos que la queja no es el sufrimiento, pero si empiezan las entrevistas y un paciente viene a quejarse de A, quejarse de B, quejarse de C, quejarse, va a ser tarea de ustedes, tratar de ir a buscar el sufrimiento que hay en esa queja. Entonces, me pareció interesante como lo dice acá Michelle Silvestre, dice, señalemos aquí que la queja, es decir, la demanda de análisis, entre otras, y el sufrimiento son dos cosas distintas. Voy a ir a los puntos, me paso un montón de cosas, me paso cosas. Tratar la queja o poner en entredicho el sufrimiento. Es radical, pues ofrece una opción al psicoanalista, tratar la queja o poner en entredicho el sufrimiento. No es lo mismo. La queja es una palabra. El sufrimiento es una pasión. Pongan entre comillas pulsión. Es algo pulsional. Es algo que ahora vamos a ir un poquitito al goce, pero está más relacionado con un goce. Entonces, una persona puede venir a quejarse. Y uno puede quejarse todo el día y que no pase nada. De hecho, uno sale a la calle o prendes la tele y depende de si pones un canal, se quejan de todo el universo K. Y si pones otro canal, se quejan todo el universo M, ¿sí? Y eso lo escuchamos todos los días. O no, porque estamos mal, no, porque el país, todos los días. Y después, chau, mañana, hasta mañana, y al otro día es lo mismo. Entonces, hay algo de la queja, pero ¿cuál es el problema? Que si no la enganchamos con un sufrimiento en relación a algún goce, no vamos a salir de ahí. Y eso
creo que, no sé si estoy diciendo algo difícil de escuchar, pero es tarea de ustedes. Es tarea de ustedes ir a pescar el sufrimiento en la queja. Como sacarlo de ahí, pero sacarlo en la propia lógica, ¿verdad? No es que uno le va a decir, no. Bien. Pero me gustó esto de la queja, es una palabra, el sufrimiento, piénsenlo del lado del goce y la pulsión. Entonces, casi como que podría abrochar esto y decir, bueno, si una persona se queja, ustedes pueden cerrar los ojos, no cierran los ojos delante del paciente porque no queda bien, pero pueden estar pensando, ¿de qué se está quejando cuando se queja de esto? ¿De qué sufre cuando me está hablando de esta queja? Y ya te va llevando, como decía Freud, dejás de escuchar todo lo que te dice, empezás a escuchar un poquito más allá de lo que dice. ¿A dónde vamos con todo esto? Es como si a este pibe uno le pudiera decir en algún momento, nunca son así nunca son tan fáciles las cosas, ni tan directas, ¿no? Pero es como si uno le pudiera decir, pero ¿qué pasa que no querés ir a la pileta? Y él pudiera decir, no soporto lo gordo que estoy y las cargadas que va a generar, me cargan todo el tiempo. Soy el gordito del grupo y eso me está haciendo sufrir. Pero ¿cómo hacemos? Y ahí es donde uno siempre dice, podemos poner ejemplos, podemos leer bibliografía, podemos decirle, pero ustedes son los que están ahí con el paciente en ese momento y no se puede poner el ejemplo de los casos de cada uno. Pero una mira que no hay que perder es de qué sufre esta persona cuando se queja de lo que se queja. Bueno. Dice acá, el síntoma implica una dirección que va al desciframiento y eso me da pie a la otra cosa que les quiero leer y es una cita del seminario 10. También, el seminario 10 googlean y lo encuentran en internet. Voy, yo tengo esta edición de Paidós, hay otra de Rodríguez Ponte que está muy buena también. O sea que de acá, de Paidós, estoy en la página 139. Yo les recomiendo que busquen este parrafito, está ahí al medio, miren, yo lo recuadré todo, les recomiendo que lo lean, porque acá está todo está ahí. Bueno, tratándose del síntoma, está claro que la interpretación es posible, pero con una determinada condición añadida, a saber que la transferencia esté establecida. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Al principio está la transferencia, no se puede hacer nada en esfinge, ¿cómo es? No se puede hacer nada, tiene que estar ahí en acto, tiene que estar, o sea, tiene que haber transferencia. En su naturaleza, el síntoma no es como el acting out, que llama a la interpretación, puesto que, demasiado a menudo se lo olvida, lo que el análisis descubre en el síntoma es que el síntoma no es llamada al otro, no es lo que muestra al otro,
O sea, esencialmente el síntoma no es que porque hay un síntoma nada más el paciente va a ir a consultar. Y tienen 20 millones de ejemplos de eso, de gente que está lleno de síntomas y jamás va a hacer ninguna consulta. ¿Se acuerdan esa película muy simpática de Jack Nicholson, que Mejor Imposible, que se lo ve en la primera parte de la película, que él se lava las manos, abre el botiquín, te muestran así muy simpáticamente que abre el botiquín y tiene, no sé, el botiquín lleno de jabones, entonces él saca un jabón, se lava las manos, tira el jabón. Vuelve en otro momento, saca otro jabón, cada vez que se va a lavar las manos saca un jabón, tiene así como, viste, fobia al contacto, no sé, tiene un montón de síntomas obsesivos, rituales de acá a la China. Pero el tipo, ¿cómo lo resuelve? Se lava las manos, punto. Entonces, tener un síntoma, reconocerlo, darle categoría de síntoma, no es ya algo que alcance para ir a ver un analista, ¿verdad? Entonces, el síntoma no es llamar al otro, no es lo que se muestra al otro. El síntoma en su naturaleza es goce. ¿Qué significa que el síntoma es goce? No lo olviden, goce revestido, sin duda. Está la palabra en alemán que no me voy a detener en todo lo que significa eso, porque goce revestido, y creo que hace muy bien en poner la cita en alemán, hay dos, en sostenerla, porque dice goce revestido, goce engañoso, pero engañoso ¿en qué sentido? No en el sentido de, che, me engañaste, me dijiste que ibas a venir y me dejaste garpe. No, sino en el sentido de que no se ve a simple vista. En el sentido de que el sujeto porta un goce, el síntoma porta un goce, pero que no es visible ni para el mismo sujeto. ¿Ustedes se acuerdan eso que hemos leído cuando estudiábamos los textos de Freud? Lo que en una instancia es padecimiento, en otra es satisfacción. ¿Se acuerdan eso? Lo que en una instancia es padecimiento, en otra puede ser una satisfacción. Bueno, entonces, hay una satisfacción que no se significa como satisfacción. Entonces, a eso se refiere con goce revestido. No necesita a ustedes como el acting out, se basta a sí mismo. Es del orden de lo que les enseñé a distinguir del deseo como goce. Es decir, que este último se dirige a la cosa. O sea, el síntoma es goce. Es un goce que el sujeto desconoce y que se dirige a lo real, al dasdin, a la cosa. Una vez atravesada la barrera del bien, o sea, del principio del placer, y por eso dicho goce puede traducirse como un lust. Para quienes todavía no lo han oído, este término en alemán significa displacer. ¿Pero por qué displacer? Bueno, podríamos hacer un montón, abrir un montón de llaves y tendríamos que volver a más allá del principio del placer. Entonces, a partir de 1920, Freud teoriza el principio del placer y eso significa que en el sujeto hay tendencias que van por la vía del principio del placer y tendencias que van
por una vía distinta que es más allá del principio del placer. Es una satisfacción directa, una satisfacción de otro orden. Entonces, la lógica es, primero, entender qué es más allá del principio del placer. Es una satisfacción que no se vive como satisfacción. Es una satisfacción, pero no se la vive como satisfacción. ¿Por qué? Porque es un goce revestido, es un goce engañoso, es un goce que no es que, abrís y mirás, ¿no? Entonces, quiere decir que todo síntoma incluye un goce, que el sujeto, que es imperioso en el sujeto, pero que el sujeto no lo reconoce. Entonces, este pibe que se queda dormido, se queda dormido, se queda dormido, se queda dormido, pierde el trabajo, él por supuesto que dice, obvio, acá pasa algo. Si logramos que entre en transferencias, si logramos que se arme dormido, dormido dónde, dormido en la vida, ¿con quién dormiste? No, bueno, no sé. Lo dejo abierto porque de eso se trata, ¿no? De que ustedes vayan buscando. Entonces, vayan pensando en sus pacientes, en los pacientes que tienen ahora. Bueno, en el exacto momento en el que está hablando de un padecimiento, de algo que no sale, de algo que no va, que se queda dormido, resulta que ustedes como analistas se orientan a cuál es la satisfacción ¿cuál es la satisfacción en quedarse dormido? Y no vayan a decirle, no, porque en algo te satisface dormir. No, porque él mismo lo desconoce. Y además va a haber que reconstruirlo. Entonces, la posibilidad de que se arme lo sintomático, dormirse, es la posibilidad, porque es un síntoma, ¿no? Un síntoma es una formación de compromiso, ¿se acuerdan? Entonces, es síntoma, es una formación de compromiso entre qué y qué. Conlleva un goce que no es vivido como satisfacción, pero que a su vez es imperioso, porque el tipo no deja de quedarse dormido, por más que quiera despertarse, no deja de quedarse dormido. Entonces, algo se satisface en ese dormir que el sujeto desconoce, que nosotros desconocemos, pero no podemos, pero lo empujamos a que trabaje, lo voy a decir así. Entonces, el síntoma de dormirse es a su vez esa formación de compromiso entre lo que no puede dejar de ocurrir, que es que se queda dormido, y a su vez lo que intenta denunciar en sí mismo. Está mal dicho denunciar. Lo que intenta satisfacerse en sí mismo. Está mal dicho denunciar, porque no está dirigido a otro, el síntoma no se orienta a otro, se satisface en sí mismo. Entonces, a pesar de él mismo, algo se satisface en él que él mismo desconoce. Como vimos hace un ratito, busquen el algoritmo de la transferencia, decíamos, abajo de la barra hay un saber. Si hay transferencia y se enlaza con ese analista, algo de ese saber puede colarse entre enunciado y enunciación. Entonces veremos qué es lo que se satisface o con qué se enlaza
el dormir, dormirse, quedarse dormido, dormir con alguien, dormido con quién, dormido dónde. Voy a esto de, es del orden de lo que les enseñé a distinguir del deseo como goce, es decir, se dirige a la cosa, o sea, se dirige a lo real, una vez atravesada la barrera del bien. ¿A qué se refiere con eso? A que no importa si perdés el trabajo, no importa si perdiste la oportunidad de tu vida, no importa, o sea, debe ser una satisfacción imperiosa, excesiva, desubicada, desorientada. Por eso siempre se dice como que el goce, ¿viste? Es lo que te trae problemas, digamos. Pero debe tener una fuerza muy grande, porque ¿de qué, de qué estatuto es esta fuerza para perder el trabajo, perder oportunidades, perder situaciones, perder otras cosas? Debe estar ganando algo muy importante, ¿verdad? Entonces, en ese dormirse hay, entre comillas digo, un exceso, podría decir un goce, ¿no? Que se filtra en lo cotidiano, aparece como algo disruptivo. Eh, bueno, creo que esto es como la clínica de todos los días, ¿no? Pero no quería dejar de decir, no quería dejar de traer este caminito de, bueno, si localizar el sujeto, transferencia, algoritmo de la transferencia, instalación de la transferencia, puesta en forma de eh, la posición del analizante, los efectos de la transferencia, lo que se va a sintomatizar y el goce que eso conlleva. Por eso me parecía recordar esto que Lacan dice acá con todas las letras, el síntoma es goce, y el goce es una satisfacción desconocida para el sujeto. Bueno, 18:52. Bueno, tenemos unos minutitos cortitos porque a las 7 tengo que dar clases, así que vamos a terminar, si es posible, 7 menos 5. Así que bueno, me embalé, no les di mucho tiempo para hablar, pero bueno, si tienen algún comentario, bienvenido, porque quiero saber, me encantaría saber si se entiende, si es claro, si quedó algo en el aire. Y les quiero decir esto, lo que ustedes dicen es muy importante, porque, y lo dije el otro día también, porque sin lo que ustedes responden uno queda hablando solo, ¿no? Así que, bueno, los escucho. Hola Isabel. Hola. Dale. Yo te quería preguntar, a ver si con el tiempo que queda, te habías dicho esto que Lacan diferencia entre analizante y paciente, que quedó como la pregunta ahí, si podrías explayarlo un poquitito. Bueno, porque jugando con la palabra analista, análisis, digamos, me parece que apunta a la cuestión de paciente, es alguien que está ahí en una situación más pasiva, Más y pasiva. claro, en cambio analizante queda como él es el que trabaja, Ujú, el que claro. va a la categoría de analizante, porque es el que analiza, es el que pone a trabajar lo que su propio síntoma, ¿no? Y además porque ubicar al analista en el lugar de que sabe, vos podés saber de la teoría, pero de ese paciente no sabés. Así que me parece que se dirige a eso la cuestión. Isabel, hola.
Sí, ¿Me escuchas? Sí, Gracias. hola. de Mira, nada. tengo una duda a propósito de una palabra que utilizaste. No sé pensarla como significante, pero utilizaste la palabra síntesis. Y pensaba a propósito de la operación del analista, en tanto las entrevistas preliminares, de generar una inversión dialéctica, tesis, antitesis, que sintetiza el yo. Por eso generalmente no damos una respuesta, como sería desde la psicología o del sentido común, para que el paciente haga ese ejercicio pensando en que sujeto no coincide con la persona y es un asunto del cual se puede leer y escribir. No sé si... Sí, perfecto. Si se deslizó a ese sentido, tenés razón en traerlo. Nosotros no hacemos ninguna síntesis. En tal caso, podríamos reducir la batería significante a una eh, reducir a aislar significantes privilegiados. No hacemos ninguna síntesis de nada, nada de todo eso. Así que si fue por ahí, está muy bien. Yo creo que, y quiero ser muy respetuosa de otras orientaciones y de otras prácticas, y no dejo quiero decir esto, ¿no? A un paciente le pasa algo, se separa. Entonces, va a la iglesia. Si va a la iglesia, va a buscar un cura, y el cura le va a decir, bueno, hijo mío, Dios está contigo, reza, no sé lo que le dirá, pero digo, el sujeto va a buscar una respuesta religiosa. Si un paciente se separa y va a buscar un abogado y le dice, mira, me separé, el abogado le va a decir, bueno, mira, te separaste, los bienes que tenés, vamos a ver, hay que hacer un escrito, hay que presentar tal cosa, a vos te toca A, a ella le toca B. O sea, el paciente se dirige a un abogado, el abogado le responde en términos de lo jurídico. Si un paciente va a buscar a un psicólogo, el psicólogo le dirá, bueno, el traumatismo de la separación, el DSM-5 dice que los estresores son la separación, la mudanza, van a haber fases para todos del duelo de la separación. Ahora, si un paciente va a buscar a un psicoanalista, el psicoanalista se va a orientar no a las fases del duelo, no a la legalidad, no a la espiritualidad, se va a orientar a la particularidad. Entonces, creo que esa es una orientación que dejemos a los abogados que respondan como abogados, al psicólogo que responda como psicólogo, al médico que responda como médico, y nosotros orientémonos a lo que nosotros decimos que somos. Entonces, busco. Y quiero resaltar esto, ¿no? El síntoma es goce de una satisfacción, algo individual, particular, que causa un sufrimiento, y nos orientamos a eso, a deslindar el sufrimiento que hay en el síntoma. Después que el sujeto decida lo que quiere. Yo no soy el amo de ningún saber, ni tengo ningún saber de cómo hay que vivir. Y esto está bueno que lo sepan, porque a veces son los mismos pacientes los que resistencialmente ubican el saber del lado del profesional. Usted que sabe, dígame. Eso es una resistencia finalmente, porque ubica el saber del lado de lo que hay que hacer y no se, no se, no se reconoce en sus propios saberes. Bueno, quizás no se va a analizar nunca en su vida si no sale de esa posición. Entonces, bueno, me parece que eso que por ahí es, si quieren, obvio, a veces como que nosotros mismos tenemos que orientarnos a nuestros propios, a nuestro cuerpo teórico, ¿no? Bueno, ¿qué más? Última y cerramos. Bueno,
Si quieren decir algo, si quieren escribir algo, si quieren preguntar algo, o lo escriben en el chat, o me escriben a mi mail, isabelcarraro@yahoo.com.ar. Sí, ¿qué? Perdón, escribí una pregunta en el chat muy concretita. ¿Es en la transferencia en que puede hacerse evidente estos goces? Cuando el paciente llega y dice, por ejemplo, un adolescente, y es que cada vez que salgo con papá lo la pasamos muy bien y cuando llegamos a la casa me termino peleando y me termino peleando. Es hasta que se establece una transferencia que esto puede empezar a entrar. Bueno, sí. ¿Dónde atendemos? Viste que el otro día decíamos, bueno, si hay psicoanálisis en el hospital, si hay psicoanálisis en el consultorio, si hay psicoanálisis virtual, si hay psicoanálisis, digamos, la respuesta que nosotros tenemos es, hay psicoanálisis en tanto hay transferencia. Entonces, sí, no se puede evitar la cuestión transferencial. No hay psicoanálisis sin eso, no hay. Por eso Colette Soler dice, instalación de la transferencia, fijación de la transferencia, puesta en forma de la transferencia, y que la transferencia sea inclusive al trabajo analítico. Por eso el sujeto supuesto saber es muy importante al principio, pero después el saber queda del lado del trabajo analizante. Bien, bueno, muchas gracias por estar. Y cualquier pregunta, mándenla y bueno, nos veremos en algún momento. Chao. Muchas Muchas gracias, hasta luego. gracias. Chao, chao.